El embarazo debería ser una época de alegría y unión, pero para mí fue una época de soledad y angustia. Desde el día en que le di la noticia a Benjamín, mi marido, algo cambió. Sus ojos, que solían brillar cuando me veía, ahora parecían distantes y opacos. Su sonrisa, antes tan frecuente, se convirtió en una rareza. Recuerdo perfectamente el día en que se lo dije. Había preparado su plato favorito, paella valenciana, y decorado la mesa con velas. Cuando volvió del trabajo, me di cuenta de lo cansado que estaba, pero aún así, mi corazón se aceleró de ilusión. Benjamín, tengo una noticia maravillosa, le dije cogiéndole las manos. Estamos embarazados. Por un breve instante, vi un destello de alegría en sus ojos, pero pronto fue sustituido por algo que no pude descifrar. ¿Miedo? ¿Preocupación? Forzó una sonrisa y me abrazó, pero sentí que su cuerpo se tensaba. Eso es, inesperado, murmuró. En los días siguientes, Benjamín se mostró cada vez más distante. Se pasaba horas encerrado en su despacho, murmurando por teléfono en conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando yo me acercaba. Cuando intentaba hablarle del bebé, de nuestros planes de futuro, se daba la vuelta o simplemente abandonaba la habitación. Una noche, cuando no pude soportar más el silencio, me enfrenté a él. Benjamín, ¿qué está pasando? ¿Por qué actúas así? Me miró, sus ojos llenos de una tristeza que nunca había visto antes. No es nada, Paula. Solo estoy cansado del trabajo. Pero yo sabía que era más que eso. Las ausencias prolongadas, las llamadas secretas, la distancia emocional, todo apuntaba a una dolorosa conclusión: infidelidad. Pasé noches en vela preguntándome con quién estaba. ¿Sería alguien del trabajo? ¿Un antiguo amor que había reaparecido? Cada día que pasaba, mi barriga crecía, al igual que mi soledad. Lo intenté todo para recuperar su atención. Le preparé sus platos favoritos, le compré ropa nueva, intenté entablar conversaciones sobre nuestro pasado feliz. Pero nada parecía llegarle, era como si se hubiera levantado un muro invisible entre nosotros. Una tarde especialmente difícil, decidí seguirle. Le vi entrar en una cafetería del centro de Valencia. Se me aceleró el corazón cuando le vi sentado con una mujer. Hablaban intensamente y, en un momento, vi llorar a Benjamín. ¿Quién era? ¿Qué significaba? Me fui a casa desolada, sin enfrentarme a él. Esa noche, cuando llegó, fingió que no había pasado nada. Y yo, temerosa de perder lo poco que aún teníamos, también fingí. Los meses se alargaron. Mientras mi cuerpo cambiaba, albergando una nueva vida, mi matrimonio parecía marchitarse. Benjamín estaba allí físicamente, pero emocionalmente, estaba a kilómetros de distancia. Una de las pocas noches que cenamos juntos, no pude contener las lágrimas. ¿Todavía me quieres, Benjamín? Le pregunté entre sollozos. Me miró, sus ojos llenos de una emoción que no pude descifrar. Paula, empezó, pero se detuvo, como si las palabras se le atascaran en la garganta. En ese momento, me di cuenta de que la verdad, fuera cual fuera, era mucho más compleja que una simple infidelidad. Había algo que atormentaba a Benjamín, algo que no podía o no quería compartir conmigo. A medida que avanzaba mi embarazo, aprendí a vivir con el silencio y la distancia. Hablaba con mi vientre, prometiéndole a mi bebé que, pasara lo que pasara, sería amado. Pero en el fondo de mi corazón resonaba incesantemente una pregunta: ¿qué podía ser tan grave como para convertir al hombre que amaba en un extraño? Llegó el 9º mes, trayendo consigo no solo la expectativa del nacimiento, sino también una creciente ansiedad. El cuerpo me pesaba y el corazón aún más. La mañana del 15 de junio me desperté con un dolor agudo que me hizo replegarme sobre mí misma. Algo iba mal, podía sentirlo. Benjamín, grité, pero la casa estaba vacía. Se había marchado pronto, como siempre en los últimos meses. Con dificultad, cogí el teléfono y marqué su número. Un timbre, 2 timbres, 3. Finalmente, sufrí a voz al otro lado de la línea. ¿Qué pasa, Paula? Respiré hondo, intentando controlar el dolor y el miedo. Benjamín, algo no va bien. Me duele mucho. Creo que tengo que ir al hospital. Se hizo el silencio al otro lado y por un momento pensé que se había cortado la llamada. Entonces oí su respuesta, cada palabra como una puñalada. Déjate de dramas, voy a por ti. Esas palabras me golpearon como una bofetada.
¿Drama? ¿Creía que estaba exagerando? Las lágrimas empezaron a correr por mi cara, mezclándose con el sudor frío que brotaba de mi frente. Mientras esperaba, el dolor se intensificaba. Intenté moverme, coger la bolsa que había preparado para el hospital, pero cada movimiento era una tortura. Los minutos pasaban y Benjamín no llegaba. Empecé a sentir pánico. ¿Y si realmente le pasaba algo al bebé? Por fin oí el ruido de la puerta al abrirse. Benjamín entró en la habitación con cara de indiferencia. Vamos, dijo secamente, cogiendo mi bolso. En el coche, el silencio era ensordecedor. Me retorcía en el asiento, respirando agitadamente, mientras Benjamín conducía con los ojos fijos en la carretera. Quise gritar, sacudirle, hacerle comprender la gravedad de la situación, pero las palabras se me murieron en la garganta. Llegamos al Hospital Universitario La Fe de Valencia. Las brillantes luces de la sala de urgencias me cegaron momentáneamente. Benjamín aparcó y, sin decir palabra, fue a buscar una silla de ruedas. Una enfermera se acercó rápidamente. Señora, ¿qué ocurre? No lo sé, tartamudeé. Estoy embarazada de 9 meses y me duele mucho. Asintió, ¿seria? Vamos enseguida a obstetricia. Mientras me llevaban por los fríos pasillos del hospital, miré a Benjamín. Su rostro estaba pálido, pero su expresión seguía siendo distante. Quería que me cogiera de la mano, que me dijera que todo iría bien, pero caminaba unos pasos por detrás, como si fuera un extraño y no el padre de mi hijo. En la sala de reconocimiento, un médico me examinó rápidamente. Tenía la cara arrugada por la preocupación. Señora, tenemos que hacerle unas pruebas urgentemente. Parece que hay algunas complicaciones. Mi corazón se aceleró aún más. ¿Complicaciones? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué significaba eso? Miré a Benjamín, buscando consuelo, pero estaba apoyado en la pared, con los brazos cruzados, mirando al suelo. Benjamín, grité, con voz temblorosa. Tengo miedo. Por fin me miró y, por un breve instante, vi un atisbo de emoción en sus ojos. Pero pronto desapareció, sustituido por la misma frialdad de los últimos meses. Todo irá bien, me dijo, pero sus palabras sonaban vacías, sin convicción. Mientras me preparaban para las pruebas, sentí que me envolvía una soledad abrumadora. Allí estaba yo, a punto de dar a luz a nuestro hijo, enfrentándome a complicaciones desconocidas, y el hombre al que amaba, el padre de mi bebé, parecía un extraño lejano. Las horas siguientes fueron un torbellino de exploraciones, médicos yendo y viniendo, y dolor. Benjamín permaneció en la habitación, pero su presencia era como la de un fantasma. No me cogió de la mano, no me consoló, no hizo preguntas a los médicos. Estaba allí, pero al mismo tiempo, tan lejos. Al caer la noche, la realidad de la situación empezó a golpearme. Estaba en el hospital, con un embarazo de alto riesgo, y la persona que se suponía que era mi puerto seguro era la fuente de mi mayor angustia. Las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el día finalmente brotaron, silenciosas y amargas. En ese momento, tumbada en la cama del hospital, con los sonidos de los monitores a mi alrededor y Benjamín sentado en una silla lejana, me sentí más sola de lo que me había sentido en toda mi vida. La noche en el hospital fue larga y solitaria. Benjamín había salido a tomarse un respiro, dejándome sola con mis miedos e incertidumbres. Fue entonces cuando el doctor César entró en mi habitación, trayendo consigo un aura de calma y profesionalidad que me hizo sentir inmediatamente un poco mejor. Buenas noches, señora Paula, me dijo con una amable sonrisa. Soy el doctor César, el obstetra que se ocupará de su caso. ¿Cómo se encuentra? Su voz era suave y reconfortante, algo que no había oído en meses. Tengo miedo, admití, las lágrimas amenazando con caer de nuevo. ¿Qué le está pasando a mi bebé? El doctor César acercó una silla y se sentó junto a mi cama. Sus ojos marrones transmitían una compasión que me hizo sentir segura al instante. Paula, empezó diciendo, tu embarazo es de alto riesgo. Las pruebas han demostrado que hay una complicación en la placenta, que está afectando al flujo de oxígeno al bebé. Tendremos que vigilarla de cerca durante las próximas horas y posiblemente practicar una cesárea de urgencia. Mi corazón se aceleró, pero es demasiado pronto. Aún faltan 2 semanas para el parto. El doctor César puso su mano sobre la mía, un simple gesto que me reconfortó más que nada en los últimos meses. Comprendo tu preocupación, Paula.
Pero quiero que sepas que tú y tu bebé estáis en buenas manos. Haremos todo lo necesario para garantizar la salud de los dos. Pasé las horas siguientes hablando con el doctor César. Me explicó con detalle mi estado, respondió pacientemente a todas mis preguntas y, lo más importante, me escuchó. Le hablé con acento agudo de mis miedos, del embarazo solitario y, aunque no mencioné a Benjamín en concreto, creo que se dio cuenta de que algo no iba bien. ¿Sabes, Paula?, me dijo en un momento dado, ser madre es un viaje increíble. Pero también da miedo. Es normal tener miedo, pero eres más fuerte de lo que crees. Sus palabras me llegaron al corazón de una forma que no podría explicar. Fue como si, por primera vez en meses, alguien me viera de verdad, me comprendiera de verdad. A medida que avanzaba la noche, el doctor César permaneció a mi lado, controlando mis constantes vitales y las del bebé. Me contó historias de otros partos difíciles que habían terminado bien, me hizo reír con chistes tontos sobre médicos e incluso me trajo un helado escondido cuando le confesé que tenía antojo de uno. No se lo digas a las enfermeras, me guiñó un ojo, entregándome el tarro de helado de fresa. Me matarían si se enteraran de que traigo comida de contrabando para ti. En un momento especialmente doloroso, cuando las contracciones se intensificaron, el doctor César me cogió de la mano y me guió con ejercicios de respiración. Lo estás haciendo muy bien, Paula, me animó. Respira conmigo, inspira y expira, dentro y fuera. Su presencia constante y sus atentos cuidados fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en meses, no me sentía sola. Cuando empezó a salir el sol, tiñendo el cielo de tonos rosados visibles a través de la ventana del hospital, el doctor César anunció que tendríamos que practicar una cesárea. Paula, dijo, con voz seria pero suave, el bebé tiene sufrimiento fetal. Tenemos que actuar ahora para garantizar la seguridad de los dos. El miedo me invadió de nuevo, pero esta vez era diferente. No era un miedo paralizante, sino uno que me daba fuerzas. Miré al doctor César a los ojos y vi determinación y confianza. Estoy lista, le dije, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. Mientras me preparaban para la operación, noté la ausencia de Benjamín. El doctor César debió notar mi mirada vagando por la habitación. ¿Quieres que llamemos a alguien para que esté contigo?, me preguntó amablemente. Me lo pensé un momento. La verdad era que la única persona que quería allí era el hombre que me había cuidado toda la noche. Se quedará conmigo, ¿verdad, doctor César?, le pregunté, sintiéndome casi infantil en mi necesidad. Él sonrió, esa cálida sonrisa que se había convertido en mi consuelo en las últimas horas. Por supuesto, Paula, estaré a tu lado todo el tiempo. Y así, con el doctor César a mi lado, entré en el quirófano, dispuesta a afrontar lo que viniera. No era así como me había imaginado el nacimiento de mi hijo, pero de alguna manera sentía que estaba exactamente donde debía estar, con la persona adecuada a mi lado. El quirófano era frío y luminoso, con el sonido de las máquinas y las voces bajas del equipo médico. El doctor César estaba a mi lado, su presencia me tranquilizaba en medio del caos organizado de la cesárea de urgencia. Estaba ansiosa, asustada, pero también extrañamente tranquila, sabiendo que estaba en buenas manos. De repente, oí un alboroto procedente de la puerta. Una voz familiar, tensa y urgente, llegó a mis oídos. ¿Dónde está mi mujer? Necesito verla. Era Benjamín. Mi corazón dio un salto. Tras horas de ausencia, por fin había vuelto. Una parte de mí quería gritarle, decirle que estaba allí, que le necesitaba. Pero otra parte, la que había sido herida por meses de frialdad y distancia, permaneció en silencio. El doctor César me miró, con una pregunta muda en los ojos. Asentí levemente, dando permiso a Benjamín para entrar. Se abrió la puerta y entró Benjamín, vestido apresuradamente con una bata quirúrgica. Sus ojos se cruzaron primero con los míos, llenos de una emoción que hacía meses que no veía. Pero entonces ocurrió algo extraño. Benjamín se volvió hacia el doctor César y fue como si el tiempo se detuviera. Los dos hombres se miraron fijamente, congelados en su sitio, con idénticas expresiones de asombro en sus rostros. El silencio en la sala era palpable. Incluso las máquinas parecían más silenciosas. Observé, confuso, cómo una miríada de emociones pasaba por los rostros de Benjamín y el doctor César.
reconocimiento, sorpresa, miedo, y luego, algo más profundo, más doloroso. Benjamín dio un paso atrás, como si le hubieran dado un puñetazo. Sus piernas parecieron flaquear y, antes de que pudiera darme cuenta de lo que ocurría, cayó de rodillas sobre el frío suelo del hospital. No puede ser, murmuró, con la voz entrecortada. No puede ser tú, el doctor. César parecía igualmente conmocionado. Dio un paso hacia Benjamín, con la mano extendida como para tocarlo, pero se detuvo a medio camino. Papá, la palabra salió como un susurro de los labios del doctor. César, tan bajo que casi no la oí. Mi mente daba vueltas, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Papá, ¿qué quieres decir, papá? ¿Qué ha pasado? Benjamín empezó a llorar, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. El doctor. César permaneció inmóvil, mirando al hombre arrodillado frente al con una mezcla de conmoción y... ¿Será esperanza? Quería gritar, exigir explicaciones, pero mi voz parecía haber desaparecido. Lo único que podía hacer era contemplar impotente esta escena surrealista que se desarrollaba ante mis ojos. El personal médico de alrededor parecía tan confuso como yo, intercambiando miradas perplejas entre ellos. Pero nadie se atrevía a interrumpir el momento. Por fin, el doctor. César se arrodilló junto a Benjamín, con las manos temblorosas sobre los hombros de mi marido. Todos estos años, dijo Benjamín, había sido mi refugio durante las últimas horas, parecía ahora tan vulnerable como un niño. Yo, nunca lo supe, susurró. Fue en ese momento cuando una contracción especialmente fuerte me golpeó, recordando a todos los presentes por qué estábamos allí. Solté un gemido de dolor que pareció romper el hechizo. El doctor. César se levantó rápidamente, la profesionalidad volvió a su rostro, aunque sus ojos seguían llorosos. Tenemos que irnos, dijo, con voz temblorosa. Paula nos necesita ahora. Benjamín también se levantó, secándose las lágrimas. Vino a mi lado y me cogió la mano por primera vez en meses. Lo siento, susurró, por todo, te lo explicaré más tarde. Ahora mismo, estoy aquí por ti y por nuestro bebé. Cuando empezó de nuevo la cesárea, me encontré en medio de un torbellino de emociones. Miedo por mi bebé, confusión por lo que acababa de presenciar y una extraña sensación de que, de alguna manera, todo formaba parte de algo más grande de lo que podía comprender en ese momento. El llanto de mi bebé llenó el quirófano y me hizo llorar. Es una niña, anunció una de las enfermeras. Sentí un inmenso alivio al saber que mi hija estaba bien, a pesar de las complicaciones. Mientras el equipo médico se ocupaba de la recién nacida, mi atención se centró en Benjamín y el doctor. César. Los dos hombres estaban de pie, uno al lado del otro, y sus miradas se alternaban entre mí, el bebé y el otro. Paula, empezó Benjamín, con voz temblorosa, te debo una explicación. El doctor. César asintió, animándole a continuar. Benjamín respiró hondo. Cuando tenía 16 años, dejé embarazada a mi novia de entonces. Éramos muy jóvenes y estábamos asustados. Nuestras familias decidieron que lo mejor sería dar al bebé en adopción. Hizo una pausa, tragando saliva. Fue la decisión más difícil de mi vida. El doctor, César, o más bien César, miró a Benjamín con los ojos llorosos. Siempre supe que era adoptado, dijo en voz baja. Pero nunca imaginé que conocería así a mis padres biológicos. Benjamín continuó, cuando me contaste lo del embarazo, Paula, algo se despertó en mí. Recuerdos, culpa, miedo. Empecé a buscar a mi hijo perdido. No podía soportar la idea de tener otro hijo sin saber qué le había pasado al primero. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente. El comportamiento distante de Benjamín, las llamadas secretas, las salidas misteriosas. Ahora todo tenía sentido. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté, con una mezcla de dolor y comprensión en la voz. Benjamín bajó los ojos. Tenía vergüenza, miedo, no sabía cómo reaccionarías. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil me resultaba decir la verdad. César puso una mano en el hombro de Benjamín. Yo también buscaba, admitió. Siempre quise conocer a mis padres biológicos. Nunca imaginé que los conocería así, en pleno parto. En ese momento se acercó la enfermera con nuestra hija en brazos. La colocó suavemente sobre mi pecho y sentí que me invadía una oleada de amor. Hola, pequeña, susurré, tocando su carita delicada.
Benjamín se acercó, con los ojos brillantes de emoción. Es perfecta, dijo, con la voz entrecortada. César contempló la escena con una mezcla de alegría y melancolía. Felicidades, dijo en voz baja. Es preciosa. Miré a los dos hombres, padre e hijo reunidos después de tantos años, y a mi hija recién nacida. Nuestra familia se había ampliado de una forma que nunca hubiera imaginado. César, grité, haciendo que ambos me miraran, ¿te gustaría acoger a tu hermana? Los ojos de César se abrieron de sorpresa y emoción. Con cuidado, cogió al bebé en brazos y una sonrisa radiante iluminó su rostro. Hola, hermanita, susurró. Soy tu hermano mayor. Benjamín envolvió a César en un abrazo, ahora las lágrimas fluían libremente. Era una escena de pura emoción, padre e hijo reunidos, abrazando al nuevo miembro de la familia. Mientras miraba, sentí que una paz se instalaba en mi corazón. Los últimos 9 meses habían sido difíciles, llenos de dudas y soledad. Pero ahora, al ver a mi familia reunida, me di cuenta de que a veces el destino actúa de forma misteriosa. Bienvenida al mundo, pequeña, le dije suavemente a mi hija. Acabas de nacer en una familia muy especial. Y así, entre las brillantes luces del quirófano, nuestra familia comenzó un nuevo capítulo. Un capítulo de curación, reconciliación y, sobre todo, amor.